Dicen que la guerra se libra con armas, tanques y valor, pero en los pasillos ocultos del poder, en las conversaciones susurradas y en los mensajes cifrados que cruzan fronteras, se libra otra guerra, una que decide el destino de los imperios, la guerra de la información. En ese campo de batalla silencioso, Juan Pujol García fue un soldado sin igual. Un hombre que nunca disparó un arma, que nunca comandó un ejército, pero que logró engañar a una de las máquinas militares más temibles de la historia. Su campo de batalla fue la mentira. Su arma, la credibilidad. La historia de Pujol empieza en Barcelona, bajo el peso de un país dividido por el odio. España acababa de ser destrozada por la guerra civil, y él había visto de cerca lo que el fanatismo podía hacerle a una nación. Odiaba el fascismo, no porque lo leyera en un libro, sino porque lo vivió en carne propia. Vio cómo la ideología convertía a hombres comunes en verdugos, y juró que nunca serviría a la tiranía. Pero el destino tiene un sentido del humor extraño, porque el camino que le llevaría a convertirse en héroe comenzó con una mentira tan absurda que jamás debió haber funcionado. En 1940, mientras Europa ardía bajo la sombra nazi, Pujol no era más que un hombre sin poder, sin entrenamiento, sin influencia. Pero tenía algo más valioso: convicción. Quería ayudar a los aliados a detener a Hitler, a luchar por la verdad en un mundo que se desmoronaba entre mentiras. Así que hizo lo impensable. Se presentó ante los servicios de inteligencia británicos y se ofreció como espía. Los británicos lo rechazaron con educación. ¿Quién era él, después de todo? Un exgerente de hotel sin experiencia militar, sin contactos, sin credenciales. Pero lo que los británicos consideraron una locura, los alemanes pronto verían como una genialidad. En lugar de rendirse, Pujol decidió inventarse su propio destino. Si los aliados no lo querían, se haría necesario para ellos. Creó una identidad falsa, la de un español pronazi residente en Lisboa, fiel al Führer y ansioso por servir al Tercer Reich. Con documentos falsos, una biografía inventada y la seguridad de un buen actor, se presentó en la embajada alemana y se ofreció a espiar a los británicos. Los alemanes mordieron el anzuelo. Le dieron dinero, tinta invisible y una misión: viajar a Londres y enviar información sobre los movimientos militares británicos. Lo que no sabían era que Pujol jamás había pisado Inglaterra. Desde un pequeño hotel en Lisboa, comenzó a enviar informes inventados con un nivel de detalle sorprendente. Creó un mundo entero de ficción, una red de agentes imaginarios repartidos por toda Gran Bretaña, cada uno con su historia, su posición, sus informes. Describía el clima, los movimientos de tropas, los nombres de los barcos, incluso conversaciones en pubs. Cada carta era una obra de arte, creíble, humana, imposible de verificar. Usaba un simple mapa de biblioteca para ubicar sus mentiras con precisión geográfica. Y los alemanes creyeron cada palabra. Con el tiempo, sus informes empezaron a viajar por la red de inteligencia alemana. Su red de agentes imaginarios creció: 20, 30, más. Algunos eran supuestos pilotos, otros trabajadores portuarios, otros funcionarios. Ninguno existía, pero todos cobraban sueldo. Los alemanes, encantados con la calidad de su información, comenzaron a enviarle más dinero, dinero que él usaba no para espiar, sino para hacer sus mentiras más convincentes. Escribía cartas falsas de sus agentes, mantenía registros ficticios, y cada palabra parecía escrita por alguien que realmente había estado allí. Su talento para mentir se había convertido en un arte. Mientras tanto, los británicos aún no sabían de su existencia. Solo sabían que los alemanes hablaban con entusiasmo de un misterioso agente español en Londres. No fue hasta 1942, cuando sus informes comenzaron a coincidir indirectamente con operaciones aliadas, que el MI5 decidió investigar. Lo encontraron en Lisboa, tranquilo, educado, sin entrenamiento, pero manejando una de las redes de engaño más eficaces de la guerra. No podían creerlo. Aquel civil español había logrado lo que muchos departamentos de inteligencia intentaban sin éxito: engañar a la Wehr, la inteligencia militar alemana, con pura imaginación. Cuando por fin lo conocieron, descubrieron que no era un hombre de arrogancia o misterio, sino alguien sereno, modesto, con una mirada encendida por una pasión silenciosa. Les contó todo: sus motivos, sus mentiras, su odio al fascismo. Y los británicos comprendieron que no estaban ante un farsante, sino ante un artista de la decepción. Lo reclutaron de inmediato. Desde entonces, Juan Pujol García dejó de ser un civil con una idea loca. Se convirtió en el agente Garbo, un nombre inspirado en la actriz Greta Garbo, símbolo de talento y actuación impecable. Ese día cambió su destino.
Con la ayuda del Mi-5, su red falsa se transformó en una herramienta maestra de engaño estratégico. El hombre que había empezado mintiendo desde un hotel de Lisboa se convirtió en una pieza clave del esfuerzo aliado. Pero a pesar de sus mentiras, Pujol no olvidaba por qué lo hacía. No buscaba fama, ni dinero, ni gloria. Lo movía una idea simple, que las mentiras correctas podían salvar vidas. Y aunque todavía no lo sabía, esas mentiras pronto decidirían el futuro del desembarco más importante de la historia. Cuando los británicos llevaron a Juan Pujol García a Londres, no solo ganaron a un espía, ganaron a un narrador capaz de manipular la realidad misma. Era 1942 y el rumbo de la guerra seguía siendo incierto. Los aliados habían conseguido pequeñas victorias en el norte de África, pero el poder de Hitler aún dominaba gran parte de Europa. Cada operación, cada desembarco, dependía de un solo elemento: el engaño. Y Pujol, aquel hombre que se había inventado un trabajo como espía, estaba a punto de convertirse en el pilar de una de las mayores farsas estratégicas de la historia. El Mi-5 lo instaló en un pequeño piso en Londres y le asignó un oficial de enlace, Thomas Harris, un hombre inteligente, tranquilo y también de origen español. Los dos conectaron de inmediato. Harris comprendió la mente de Pujol, su humor seco, su obsesión por los detalles, su talento para la narrativa. Juntos crearían una ilusión tan perfecta que los alemanes dejarían de ver la realidad. Tomaron la red ficticia que Pujol había inventado en Lisboa y la transformaron en una organización elaborada, estructurada y creíble. A esa operación la llamaron Garbo. Sus supuestos agentes ahora tenían historias personales completas, familias, amigos, cuentas bancarias, conflictos y hasta rasgos de carácter. El Mi-5 ayudó a crear cartas con diferentes estilos de escritura, grabaciones falsas y transmisiones de radio inventadas. Algunos de sus informantes vivían supuestamente en puertos del norte, otros en fábricas militares o bases aéreas. Uno era un nacionalista galés resentido con el gobierno británico, otro, un estudiante venezolano simpatizante del fascismo. Cada personaje tenía alma, voz y propósito. Cada semana, Pujol y Harris redactaban informes que se enviaban a la inteligencia alemana a través de transmisiones cifradas. Eran documentos cuidadosamente diseñados. Contenían fragmentos de verdad, noticias públicas, rumores de los periódicos, detalles sobre los bombardeos, mezclados con mentiras imposibles de comprobar. Esa mezcla era perfecta. Los alemanes los consideraban tan valiosos que empezaron a tratar al agente Arabel, como lo llamaban, como uno de sus espías más fiables en toda Gran Bretaña. No sabían que Arabel era un fantasma protegido por aquellos mismos británicos a los que supuestamente espiaba. A finales de 1943, la influencia de Pujol dentro de la inteligencia alemana era gigantesca. Sus informes llegaban hasta Berlín, en ocasiones al escritorio del propio Hitler. Lo creían ciegamente. Y lo más impresionante era que Pujol nunca perdió su humildad. Sabía que cada mentira que enviaba tenía un propósito mayor. Decía que la verdad podía servir a la justicia, pero que a veces solo una mentira podía salvarla. El momento decisivo llegó en 1944. Los aliados preparaban el mayor desembarco militar de la historia, la invasión de Normandía. Su éxito dependía del secreto. Si los alemanes descubrían el verdadero lugar del ataque, el desastre sería inevitable. Así nació la Operación Fortitude, un plan maestro de engaño cuyo objetivo era convencer a Hitler de que la invasión ocurriría no en Normandía, sino en el Paso de Calais, la zona más estrecha del canal. Pujol se convirtió en el corazón de esa operación. Su reputación entre los alemanes era tan sólida que todo lo que decía se tomaba como verdad absoluta. A través de su red ficticia, comenzó a enviar informes detallando la supuesta preparación de un gran ejército al mando del general George S. Patton, esperando el momento perfecto para atacar Calais. Los aliados, por su parte, reforzaron la ilusión con escenografía real. Tanques inflables, aviones de madera, barcos falsos en las costas del sureste inglés. Era una película a escala nacional, y Pujol era su guionista principal. Sus mensajes estaban llenos de precisión. Describía rutas de suministro, conversaciones de soldados, quejas sobre la lluvia, movimientos de unidades inexistentes. Todo sonaba tan creíble que los alemanes movieron sus divisiones para defender Calais y dejaron Normandía vulnerable. Cuando el verdadero desembarco comenzó el 6 de junio de 1944, creyeron que era solo una distracción. Mientras miles de jóvenes caían bajo el fuego enemigo en las playas de Normandía, Pujol enviaba desesperadamente nuevos mensajes a Berlín insistiendo en que el ataque era una finta, que la verdadera ofensiva estaba por venir. Los alemanes le creyeron.
Por 2 semanas enteras, se negaron a mover sus tanques de Calais. Ese retraso salvó incontables vidas y permitió que los aliados consolidaran su posición en Francia. La genialidad del engaño no estaba en su complejidad, sino en su elegancia. Funcionó porque los alemanes confiaban más en las palabras de un español desconocido que en los informes de sus propios generales. Hitler dio órdenes basadas en las mentiras de Pujol, convencido de que estaba recibiendo información privilegiada. Pero la victoria de Garbo tenía un precio. Cada noche, mientras escribía nuevos informes, Pujol sentía el peso moral de lo que hacía. Sabía que detrás de cada mensaje había vidas en juego. Si cometía un solo error, si los alemanes sospechaban, todo se derrumbaría. La tensión era insoportable, pero su serenidad nunca se quebró. Cuando el éxito de Normandía se hizo evidente, los aliados comprendieron la magnitud de lo que él había logrado. Había sido la mentira más grande y más exitosa de toda la guerra. Los alemanes, agradecidos por su servicio, le concedieron la Cruz de Hierro, uno de los mayores honores del ejército nazi. Irónicamente, la recibió mientras trabajaba para los británicos. Era una paradoja digna de una novela, un hombre condecorado por ambos bandos de la guerra por haber engañado a los dos. Y aunque el mundo se preparaba para la victoria, su trabajo aún no había terminado. La guerra seguía, y el engaño debía mantenerse hasta el final. Pero en el silencio de su mente, Pujol empezaba a hacerse una pregunta imposible. Después de vivir tanto tiempo entre mentiras, ¿podría algún día volver a decir la verdad? Cuando las primeras noticias del desembarco en Normandía llegaron a Berlín, el caos se extendió por el alto mando alemán como un incendio. Hitler exigía respuestas. Sus generales buscaban desesperadamente explicaciones. ¿Era ese el ataque real o solo una distracción? En medio de aquella confusión, un hombre desconocido para todos ellos tenía la respuesta, y sus palabras pesaban más que los informes de sus propios comandantes. Desde su escritorio en Londres, Juan Pujol García, el agente Garbo, dirigía con sus mentiras el destino de una guerra entera. Los alemanes confiaban tanto en él que sus mensajes eran tratados como verdad absoluta. Lo que no sabían era que aquel agente fiel trabajaba en una pequeña oficina de Mi-5, rodeado de papeles, un muy cansancio. A su lado, Thomas Harris, su inseparable compañero, traducía los informes, revisaba los códigos, mantenía el ritmo de una farsa que debía continuar sin un solo error. Cada día, Pujol escribía durante horas, alimentando a los alemanes con nuevas invenciones. Divisiones que no existían, barcos imaginarios, soldados que solo vivían en su mente. Mientras tanto, las tropas aliadas luchaban y morían en las playas que su engaño había protegido. Los alemanes, todavía convencidos de que el verdadero ataque vendría por Calais, mantenían a sus mejores unidades allí, inmóviles, esperando una ofensiva fantasma. Durante más de un mes, 10 divisiones alemanas permanecieron vigilando un mar vacío. Fue la mentira perfecta. Pero para Pujol, la victoria no traía alivio. Traía peso. Sabía que miles de vidas dependían de sus palabras. Cada frase escrita, cada informe enviado podía significar la vida o la muerte de cientos de hombres. Aquella carga se convirtió en un tormento silencioso. Cuando salía del edificio de Mi-5 al caer la noche, caminaba por las calles oscuras de Londres con la mente llena de dudas. Había salvado muchos, sí, pero también había engañado a todos. Había vivido años dentro de una ficción que se había vuelto más real que su propia vida. En 1944, los alemanes le enviaron un mensaje de agradecimiento. Le otorgaban la Cruz de Hierro por su valor y servicio al Reich. Aquella medalla, símbolo de la lealtad nazi, terminó colgada en el cuello de un hombre que trabajaba para destruirlos. Los británicos rieron ante la ironía, pero también se dieron cuenta del peligro. Pujol se había vuelto demasiado importante. Si los alemanes exigían reunirse con él, si pedían una fotografía, todo podía colapsar. Así que el Mi-5 inventó nuevas mentiras para proteger su mentira principal. Dijeron que Arabel, el nombre que los alemanes usaban para identificarlo, estaba demasiado involucrado en operaciones secretas para ser visto. La farsa siguió viva, pero el precio emocional era cada vez más alto. Su esposa, Araceli, vivía con él en Londres y veía cómo la guerra lo consumía desde dentro. A veces lo encontraba sentado en la oscuridad, sin hablar, con los ojos fijos en las cartas que había enviado. A ella le costaba entenderlo. Le preguntaba si todo eso valía la pena. Y él solo respondía, si una sola vida se salva, entonces sí. Pero en su mirada había una tristeza profunda, la tristeza de quien ya no sabe dónde termina la verdad y dónde empieza la mentira. Londres empezaba a celebrar.
Los aliados avanzaban por Francia, los periódicos hablaban de liberación y esperanza. Pero Garbo no celebraba. Seguía trabajando, enviando informes a Berlín para mantener viva la ilusión del segundo ataque en Calais. Incluso cuando los tanques aliados marchaban hacia París, los alemanes todavía esperaban una ofensiva que nunca llegaría. Su confianza en él era total. Cuando Alemania finalmente cayó y la guerra en Europa terminó, Pujol dejó de escribir. El silencio que siguió fue casi insoportable. Había vivido tanto tiempo en un mundo inventado que la realidad le resultaba extraña. Los británicos lo despidieron con gratitud, con discreción y con una pequeña suma de dinero. No hubo homenajes, ni desfiles, ni medallas públicas. Su mayor victoria era también su mayor secreto. El hombre que había engañado al Tercer Reich con una máquina de escribir desapareció del mapa. La prensa no habló de él, los archivos quedaron sellados. El héroe sin rostro se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Paradójicamente, mientras los alemanes lo recordaban como uno de los suyos, el Reino Unido lo reconoció con la Orden del Imperio Británico. Fue un honor que pocos civiles extranjeros habían recibido. Dos naciones enemigas, unidas solo por la admiración a un hombre que las había engañado a ambas. Pujol aceptó las medallas, pero no la gloria. Para él, la guerra no era motivo de orgullo, sino de reflexión. Nunca se consideró un espía brillante ni un héroe. Decía que solo había hecho lo que debía, lo que su conciencia no le permitió ignorar. Y aunque todos lo veían como un genio del engaño, él se sentía vacío. Había vivido tanto tiempo entre sombras que ya no sabía cómo vivir bajo la luz. Cuando los cañones callaron y Europa intentó volver a la normalidad, Garbo eligió desaparecer. Dejó atrás a los servicios secretos, a los aplausos silenciosos, y comenzó a trazar su huida. Había cumplido su misión. Y en el eco de la posguerra, el hombre que derrotó a Hitler con palabras se esfumó como una historia que nadie se atrevió a contar. Cuando la guerra terminó, Europa era un cementerio de recuerdos. Las ciudades estaban en ruinas, las fronteras llenas de cicatrices, y la gente intentaba aprender otra vez a vivir. Para la mayoría, el sonido de las bombas se había apagado. Pero para Juan Pujol García, el silencio que llegó después fue mucho más difícil de soportar que el estruendo de la guerra. Había pasado años moviéndose entre dos mundos, viviendo entre verdades y mentiras, construyendo una realidad paralela que había salvado miles de vidas. Y de pronto, todo eso desapareció. No quedaba guerra, no quedaban mensajes cifrados, no quedaba propósito. Solo un hombre, solo, frente a su propia historia. Pujol había hecho lo imposible. Engañar a Hitler, confundir al alto mando alemán y ayudar a decidir el destino del día de había sido premiado por ambos bandos y celebrado en secreto por los británicos. Pero en tiempos de paz no había sitio para hombres como él. Los espías son necesarios cuando el mundo se desmorona, pero incómodos cuando vuelve la calma. Los británicos lo despidieron con respeto y discreción. Le ofrecieron agradecimiento, algo de dinero y silencio. Para ellos, su misión había terminado. Para él, no. Porque aunque su trabajo había acabado, su mente seguía atrapada en ese mundo de códigos, de mensajes, de engaños. Su esposa, Araceli, intentó que ambos volvieran a la normalidad. Pero después de años de tensión, de secretos y de miedo, la vida familiar se volvió insoportable. La guerra los había unido, pero también los había roto. En medio de aquella crisis, Pujol tomó una decisión radical: desaparecer, fingir su propia muerte. En 1949, el mundo supo que Juan Pujol García había muerto de malaria en Angola. Los periódicos españoles publicaron breves notas, el caso se cerró y su nombre quedó enterrado. Hasta su esposa y sus hijos creyeron la historia. Era el último acto de su vida como espía, desaparecer sin dejar rastro. Pero, como tantas veces antes, la mentira era parte de un plan. En realidad, Pujol seguía vivo. Había huido a Sudamérica, buscando no refugio, sino olvido. Vivió primero en Brasil, luego en Venezuela. Allí abrió un pequeño negocio, dio clases, y llevó una vida tan sencilla que nadie podía imaginar que aquel hombre tranquilo había engañado al régimen más poderoso del siglo XX. Sus vecinos lo veían como un español amable y reservado. Nunca hablaba del pasado. Nunca mencionaba la guerra. Si alguien le preguntaba por su vida, respondía con evasivas y una sonrisa discreta. Había pasado de ser el espía más valioso del mundo a un ciudadano invisible. Pero la historia tiene una forma extraña de no dejar que sus fantasmas descansen. Décadas más tarde, algunos historiadores comenzaron a revisar los archivos secretos de la guerra.
En ellos aparecían referencias a un misterioso agente español, codename Garbo, que había engañado al Tercer Reich. Según los registros, ese hombre había muerto hacía 30 años. Sin embargo, algo en los documentos no encajaba. Las fechas, los informes, las últimas comunicaciones. Había vacíos, huecos, preguntas sin respuesta. Uno de esos historiadores, Nigel West, decidió investigar. Viajó a España, revisó documentos del MI5, habló con veteranos y finalmente encontró una pista. Un rumor sobre un español de edad avanzada que vivía en Caracas, Venezuela. Viajó hasta ahí, sin saber qué esperarse. Y un día, en una pequeña casa rodeada de libros y silencio, encontró al hombre que el mundo creía muerto. Juan Pujol García abrió la puerta con una serenidad desconcertante. Había envejecido, pero sus ojos seguían teniendo la misma mirada calma, profunda, analítica. Cuando West le reveló que sabía quién era, Pujol no se sorprendió. Solo sonrió, como quien sabe que las mentiras nunca son eternas. Solo hice lo que creí correcto, dijo. Esa fue su respuesta, simple y sincera. Había vivido 30 años oculto, sin buscar fama, sin reclamar nada. No necesitaba reconocimiento. Había visto demasiadas guerras, demasiadas muertes, demasiadas verdades rotas. Lo único que quería era paz. Sin embargo, su regreso silencioso al mundo despertó fascinación. Los británicos lo invitaron discretamente a visitar Londres y más tarde viajó a Francia para ver con sus propios ojos las playas de Normandía. Caminó entre las tumbas de los soldados que habían muerto aquel día, en el suelo que él mismo ayudó a liberar con sus engaños. Dicen que se detuvo frente a una cruz blanca, se quitó el sombrero y permaneció en silencio durante largo rato. Nadie sabe lo que pensó, pero es fácil imaginarlo, que cada mentira que escribió había tenido un precio, y ese precio estaba grabado en piedra frente a él. Durante los años siguientes, Pujol concedió pocas entrevistas. Cuando hablaba, lo hacía con humildad. Nunca se llamó a sí mismo héroe. Decía que los verdaderos héroes fueron los que pelearon y murieron, los que no regresaron. Él solo había usado palabras. Palabras convertidas en armas. Palabras que, en un mundo de violencia, habían servido para proteger la vida. En Caracas, siguió viviendo discretamente. Tenía una segunda familia, amigos y una rutina simple. Cada mañana salía a caminar, saludaba a sus vecinos y volvía a su hogar lleno de libros, donde a veces leía sobre historia, política y filosofía. Nunca dejó de pensar en cómo la verdad y la mentira podían moldear el destino del mundo. Y así, el hombre que una vez engañó a Hitler murió tranquilo, lejos de los campos de batalla, lejos de la gloria y del ruido. Su historia, sin embargo, no murió con él. Porque incluso en su silencio final, Pujol seguía siendo lo que siempre fue. Un hombre que entendió que la mente humana, con sus creencias y sus ilusiones, puede ser más poderosa que cualquier ejército. Cuando Juan Pujol García por fin pudo vivir como un hombre normal, algo dentro de él siguió inquieto. El mundo había cambiado, pero las preguntas que lo perseguían nunca desaparecieron. ¿Qué era realmente la verdad? ¿Y qué valor tenía una mentira cuando esa mentira había salvado miles de vidas? Había pasado tanto tiempo confundiendo una con la otra que, a veces, ni él mismo sabía dónde terminaba la ficción y comenzaba la realidad. La guerra había terminado, pero los dilemas morales que dejó atrás nunca se fueron. Había construido su vida sobre ilusiones que se convirtieron en hechos. Había inventado ejércitos que nunca existieron, y sin embargo esos ejércitos imaginarios cambiaron el rumbo de la historia. Cada soldado que sobrevivió en Normandía, cada unidad que no fue destruida porque el enemigo esperaba un ataque falso en Calais, era un recordatorio de que su engaño había sido su forma de proteger. La frontera entre el bien y el mal, pensaba, no siempre está pintada en blanco y negro, sino en una escala infinita de grises. Pujol entendía el poder de la creencia. Había visto cómo los hombres podían ser manipulados no por la fuerza, sino por la fe. Sabía que la verdad no siempre es lo que la gente busca, sino lo que necesita creer. Los alemanes no lo siguieron por su ingenio, sino porque sus mentiras alimentaban su orgullo, reforzaban su idea de control y los mantenían ciegos. Les dio exactamente lo que querían escuchar, y ese fue su golpe maestro: convertir la arrogancia de sus enemigos en su propia trampa. En sus últimos años, solía hablar con serenidad sobre el arte del engaño. La mejor mentira, decía, no es la que suena verdadera, sino la que se siente verdadera. Esa frase resumía toda su filosofía. Durante la guerra, cada mensaje, cada palabra, cada nombre inventado, estaba diseñado para sonar humano.
Sabía que los alemanes desconfiarían de una perfección mecánica, así que dio a sus personajes defectos, emociones, opiniones. Los hizo reales. Su genio no estaba solo en mentir, sino en hacerlo con humanidad. Pero esa misma humanidad fue también su castigo. Llevaba consigo un sentimiento de culpa silenciosa. Había hecho lo correcto, sí, pero a un precio enorme. Durante años vivió con la carga de haber engañado a millones de personas. Había jugado con la confianza, había tejido ficciones que afectaron el destino del mundo. A veces, en las noches tranquilas de Caracas, soñaba con sus agentes imaginarios, aquellos hombres y mujeres que solo existieron en sus reportes. El piloto, la secretaria, el estudiante, el trabajador portuario. Recordaba sus nombres, sus historias, sus voces. Ellos nunca fueron reales, pero en su mente seguían vivos, como viejos fantasmas de una guerra inventada. En esos momentos, despertaba con el corazón agitado y pensaba en lo irónico que era todo. Había pasado la vida mintiendo, pero lo había hecho en nombre de la verdad. Había construido un teatro de sombras para iluminar el camino de los demás. Y aunque sabía que el mundo jamás lo entendería del todo, él sí lo hacía. Su guerra había sido moral, no militar. Su arma no fue el fusil, sino la convicción. Cuando los historiadores lo redescubrieron, algunos lo llamaron héroe, otros genio, y unos pocos se atrevieron a cuestionar la moral de su trabajo. Pero Pujol rechazaba todos los títulos. Decía, no soy un héroe, solo soy un hombre que no pudo quedarse callado. Para él, el heroísmo no era la valentía de quien dispara, sino la fuerza de quien hace lo correcto aunque nadie lo vea. Decía que para engañar verdaderamente a alguien, primero uno debía creer en su propia mentira. Durante la guerra, se convenció de que sus engaños eran una forma más elevada de verdad, la verdad del propósito, y fue esa convicción lo que lo hizo invencible. Otros mentían por dinero, por patriotismo, por poder. Él mintió por conciencia. Mintió para detener la brutalidad que había visto destrozar su país durante la Guerra Civil Española. Mintió para que el horror no siguiera repitiéndose. Con los años, su historia se convirtió en algo más grande que él mismo. Se transformó en un símbolo del frente invisible, ese campo de batalla donde no se mata con armas, sino con ideas. En un siglo donde la propaganda gobernaba tanto como los ejércitos, Garbo demostró que las palabras podían derrotar al miedo. En la década de 1980, cuando su historia volvió a hacerse pública, la gente esperaba encontrar un hombre arrogante, un genio excéntrico. Pero hallaron todo lo contrario. Un anciano humilde, sereno, que hablaba del pasado con tristeza y sin orgullo. Decía que no odiaba a los alemanes ni glorificaba a los aliados. Odiaba el sufrimiento, la violencia, la tiranía. Eso era todo. En una entrevista, alguien le preguntó si creía haber cambiado el curso de la historia. Pujol sonrió con timidez y respondió, «Yo solo fui un hombre pequeño en una gran tormenta. Pero a veces, un hombre pequeño puede cambiar la dirección del viento». Aquella frase se volvió inmortal, porque resumía su vida entera, la idea de que la verdadera fuerza no está en el poder visible, sino en el impacto silencioso. Murió sin riquezas, sin fama, pero con un legado que pocos han igualado. Los historiadores siguen considerando la Operación Fortitude como la operación de engaño más brillante de la historia moderna. Fue una guerra ganada no con balas, sino con confianza. Y esa confianza fue su bendición, y su carga. Porque Garbo sabía que la confianza es sagrada, y él la había usado para mentir. Pero tal vez eso es lo que lo hizo tan humano. Vivió en el límite entre la verdad y la ilusión, y le enseñó al mundo que, a veces, el precio de la paz no se paga solo con sangre, sino también con la verdad. En los últimos años de su vida, Juan Pujol García siguió siendo un hombre lleno de contradicciones. Había sobrevivido a la guerra, a sus enemigos y hasta a sus propias mentiras. Desde su pequeño apartamento en Caracas, observaba un mundo que cambiaba demasiado rápido. Los hombres habían pisado la luna, los muros caían y las ideologías se reinventaban, pero los errores humanos seguían siendo los mismos. Seguían existiendo la ambición, el miedo y la necesidad de creer en algo, aunque ese algo fuera una mentira. Lo había visto antes, y sabía que la historia siempre repite sus sombras con nombres nuevos. A veces recibía cartas de viejos conocidos de Londres o de Madrid. Le contaban sobre libros que hablaban de él, sobre documentales y homenajes que rescataban su historia. Siempre respondía con amabilidad, pero sin entusiasmo. La fama no le interesaba. Había vivido demasiado tiempo entre sombras para desear la luz. Decía que, si algún día el mundo lo recordaba, quería que fuera por una idea, no por su nombre.
la idea de que el valor no siempre se mide en batallas, y que el heroísmo también puede habitar en el silencio. En Caracas, pasaba desapercibido. Caminaba por las calles como cualquier otro anciano, saludaba a los vecinos, se detenía a ver jugar a los niños. Nadie sospechaba que ese hombre delgado y tranquilo había cambiado el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Y eso le daba paz. Veía en aquellas calles la libertad por la que había luchado, una libertad sin bombardeos, sin sirenas, sin miedo. Eso era todo lo que necesitaba. Nunca sintió rencor por haber sido olvidado. Para él, el anonimato era un refugio. Había pasado demasiados años fingiendo ser otros: Arabel, Garbo, el espía, el traidor, el salvador, y ahora, por fin, podía ser simplemente Juan. No tenía que mentir. No tenía que esconderse. Solo vivir. Pero a veces, cuando leía los periódicos y veía cómo nuevas guerras nacían, cómo los gobiernos manipulaban la verdad, sentía una punzada de tristeza. Sabía que la mentira seguía siendo un arma, y que no todos la usaban con nobleza. Su engaño había sido un escudo para proteger vidas, pero otros habían aprendido a usar la falsedad para dominar. Esa era, quizás, la lección más amarga de su vida, que la mentira, incluso cuando salva, siempre deja cicatrices. Aún así, Pujol no perdió la fe en el ser humano. Decía que había visto demasiada oscuridad como para no creer en la luz. Recordaba a los soldados que arriesgaron todo por un ideal, a los civiles que compartían su pan durante los bombardeos, a los que no perdieron la compasión incluso en los días más crueles. Para él, eso era lo que realmente definía la victoria. No los territorios, ni las medallas, sino la humanidad que sobrevive entre las ruinas. Su historia se convirtió en un símbolo de eso mismo. Un hombre sin armas, sin ejército, sin poder, que derrotó a un imperio usando solo su imaginación. Es extraño pensar que la imaginación, algo tan frágil, tan intangible, pudiera salvar miles de vidas. Pero ese fue el don de Garbo: transformar la mentira en una herramienta para la verdad. Si uno repasa los nombres que marcaron la guerra, generales, políticos, líderes, el suyo parece pequeño entre tantos gigantes. Pero entre los ecos de Normandía, entre los nombres grabados en las cruces blancas de los cementerios, también está el suyo, invisible pero presente. Porque sin sus mentiras, muchos de esos jóvenes jamás habrían regresado a casa. En una entrevista tardía, le preguntaron si sentía remordimiento por haber engañado a tanta gente. Respondió con calma: no, solo tristeza, porque confiaron en mí con tanta fe. Esa frase lo resumía por completo. Su mayor virtud fue su capacidad de inspirar confianza. Su mayor pena, haberla usado para mentir. Cuando murió en 1988, el mundo apenas lo notó. No hubo homenajes ni titulares. Su muerte fue tan silenciosa como su vida. Pero para quienes conocían su historia, ese silencio fue el tributo más justo. Garbo había sido el maestro de las sombras. Y, fiel a su naturaleza, desapareció otra vez sin ruido, dejando solo el eco de su legado. Hoy, cuando los historiadores hablan de él, lo llaman el hombre que engañó a Hitler, el espía perfecto, el doble agente que salvó el día D. Pero detrás de esos títulos hay algo más grande: la historia de un ser humano que demostró que la inteligencia, la creatividad y la convicción pueden cambiar el destino del mundo sin disparar una sola bala. Su vida es una lección sobre la delgada línea entre la verdad y la mentira, el bien y el mal, la valentía y la duda. Es un recordatorio de que la fuerza no siempre viene de la violencia, y que a veces la mayor hazaña de la guerra es mentir, para proteger la vida. Porque al final, eso fue lo que hizo Juan Pujol García. Luchó contra la oscuridad con imaginación, enfrentó el odio con ingenio y usó la mentira como un arma para salvar la verdad. Y aunque el tiempo borre su nombre de los libros, su historia seguirá viva en cada acto de valentía silenciosa, en cada gesto que elige la paz sobre la gloria. El hombre que engañó al enemigo más temido de la historia murió sin buscar reconocimiento, pero dejó al mundo una lección inmortal, que a veces, incluso una mentira puede servir al bien, cuando nace del corazón de un hombre que solo quería que el mundo dejara de matar.